mundo tiene. Jóvenes, vamos a iniciar ya, hay 17 personas, es una reflexión que dura 1 minuto, complemento de la reflexión que habíamos colocado, yo la voy a compartir en el grupo de WhatsApp para los que no pudieron comunicarse por acá, pero eso era un complemento, si no es que vi, pues estaban muy emocionados hablando del tema, entonces vi prudente esperar que terminaran para complemento de la reflexión, especialmente a una personita. Es un debate bastante largo, terminamos la reflexión y yo ya les compartí el tema de corriente alterna, corriente continua, lo que es polo a tierra, o sea, en qué involucra lo del polo a tierra. Entonces, para terminar el tema de hace 8 días, aunque ya les compartí el parte de la clase, pero aquí la idea es de aclarar dudas. No se vayan a preocupar, que no nos vamos a demorar mucho. Tomamos unos cuantos conceptos y ya. Escuchemos el video, por favor. Escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que todavía en el mundo, a pesar de los avances científicos, hay personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años. Yo me sentí entre aquellos, ¿cómo decir?, entre aquellas personas dignas de su ironía, porque realmente creo lo mismo. Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista. No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, sí hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. No sé si pudieron escuchar Sí, profe. el audio, Sí, profe. el video. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Sí. No sé si tienen algo que decir. Pues yo cuando terminé de ver el video hasta pegué un grito. Yo dije, oh, demasiado bueno. Porque tiene razón. Hasta por lógica hay que creer en Dios. Bueno, sin palabras. ¿Alguien más? Dejó calladita esa señora, profe. Sí, porque muchas veces estamos por un camino, profe, que decimos, por este camino es, y cuando ya terminamos, nos damos cuenta que así no era, y como dice él, terminamos perdiendo todo, y a veces, por lógica,
cree. O sea, porque el chamo De dice, hecho, el cristiano sí pierde. lo que pasa, porque pierde, porque, o ¿Qué sea, me dice? Espérate un momentico, el Creo Diani. que ¿qué? Dejo. El joven dijo algo. Yo Manuel fue que habló. Sí pierde porque perdería la esperanza que tiene. Y porque Y supuestamente tendría, perdería la esperanza que tiene. escúchame, y tendría una decepción grandísima. Pero ¿en qué sentido? Porque debe haber un sentido. Para todo Exacto. tiene que tener un sentido. pero ya va, porque, ajá, si se supone que después de la muerte, o sea, es como dormir eternamente porque no hay nada, entonces no sentiría nada, no habría perdido nada, o sea, nada, pues, Claro. porque no existiría algo que sentir. Si no existe, Ahora, no hay nada. si existe un cielo y existe Que un Dios, viene el Diani. pierden los que no creían porque, se supone que lógicamente, o sea, por lógica, después de la muerte no hay nada. Entonces, el cristiano no perdería nada porque no sintiera nada, no pensaría en decepción, Claro. no pensaría en que fue traicionado, sino que simplemente ahí quedó. En cambio, los lógicos pierden porque, baby, existiría un Dios, un cielo y todos ustedes, Pa' tu casa, Trejos, pa' tu casa. Yo ya me confundí. El Señor dijo el fin de los tiempos. O sea, ven, el cosas final. que en realidad No de la muerte. sí, pues, Trejos, está bien que uno participe, pero tampoco, o sea, no es la forma. Te ganó, Trejos. Todos queremos participar, sí, pero o sea, no es la forma. Sí, me ganó. nadie ganó aquí. Aquí todo el Nadie mundo da su ganó, opinión. Aquí es que aquí nadie Sí, gana, relajado. nadie pierde. Aquí no es de Aquí cada ganar ni de quien- perder. Es Aquí cada solamente quien una tiene su punto de participación vista. porque quería participar y ya, en una pregunta. Una a la vez porque tienen casi la misma voz y uno se confunde. Uy, así es que lo tienen de trancado. O sea, yo estoy confundido porque el Señor dice el fin de los tiempos, más no la muerte como tal. O sea, Él dice el final. O es lo mismo, Pero porque podríamos el fin de los parafrasear, tiempos- respóndeme, Carlos. y decir que el fin de los tiempos vendría siendo el fin de nuestro tiempo, que sería nuestra muerte, para parafrasearlo. Y entonces, es lo mismo, Trejo. Porque, o sea, hay muchas personas que cuando se refieren al fin del mundo, no se refieren especialmente a que todo el mundo se muere, y el apocalipsis, sino que el fin del mundo es el fin de la era, el fin de la humanidad, el fin de, y empieza otra cosa. Es dependiendo de la percepción y cómo vean las personas las cosas. Pilla que, o sea, el otro que anima alegando con vos eso hace tiempo, y ella que recién te está alegando otra una que es que verde, oye. ¿Ustedes en verdad creen que existe un mundo espiritual? ¿Quién sabe? Uno no está muerto. Bueno, yo sí creo. Yo ¿no? sí. Yo sí. Yo Yo también. sí creo en Dios. Yo sí creo en que cada persona va a pagar por lo que hizo, por lo que no hizo, que va a tener que entregar cuentas de lo que hizo, lo que no hizo, que cada quien merece cada cosa. Yo sí creo, y creo que Yo muchas personas también. Y las que no crean, pues bueno, que no crean, pero después cuando todos nos muramos, ahí vamos a ver qué va a pasar. Sinceramente, Sin uno embargo, no estamos allá para hablar, pero yo creo. De todas maneras, si yo me encuentro Yo a no, un o sea, amigo yo ateo todavía no en he el cielo, llegado lo voy a porque la mirar y le voy a gente decir, ¿qué pasó, compa? que no Trejos. cree en Dios. O sea, todavía no entiendo por qué la gente no dice eso así. Yo veo que hasta Google reconoce que Dios existe. Lo que pasa es que las personas no creen en Dios porque no la ven. Entonces, hay veces que tenemos hay que ver para creer. O sea, tener fe en Dios es un salto de valentía, porque, o sea, ¿cómo vas a creer en alguien que tú no ves, pero que tal vez sí sientas? Y muchas personas le dan lógica incluso a eso que estás sintiendo para simplemente excusar y decir, no existe Dios, no existe y punto. Pero cuando todos estemos muerticos, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver. De todas maneras, nos vemos en el cielo. Ah, pues sí, eso es verdad. Creo, ¿no? Puedo preguntar, Porque hay gente que, el bueno, por yo he qué- visto gente el que por no qué cree en ustedes- Dios, no cree en nada. Pero cuando Ya. puedo preguntar el por ¿Qué, qué qué? ustedes pero hay creen gente en que Dios? cuando O está sea, en el los por qué. problemas y se va a ahorcar, ahí sí creen en Dios.
hay ¿qué? una sola Ya va. persona. Andrés está diciendo que porque creemos en Dios. Vamos a ver, ¿qué hay? Bueno, pues, No, él no cree, pues hay que respetar Necesito su saber opinión. si creen claro. por algo propio o porque una Pero es que iglesia Yo si usted creo, no u otra cree, persona yo se no les creo por desde iglesia. que toda la Yo aprendieron no razón. creo por iglesia, a porque la razonar. iglesia somos nosotros. La iglesia como... Ok. Te voy a... Hay personas que lo creen por un milagro. Y pues si usted no lo cree, ¿ya qué más se puede hacer? No lo vamos a Después obligar. Óyame, respetar su opinión, es lo que nosotros tenemos que estar de acuerdo. Pues todos de acuerdo, no, sino que simplemente respeta la opinión de otro. Sí, por eso, pues cada uno que Exacto. respeta su opinión. O sea, si no existiera un Dios, no hubiera personas que dicen que no Ahora existía. díganme ustedes cómo representarían a Dios. ¿Cómo lo representaríamos físicamente? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo es la broma? Como ustedes quieran. Bueno, yo ya se lo expliqué, ¿no? Sí, pero ¿y los demás? Yo estoy de acuerdo con ella, así mismo yo lo sé. Bueno, Joan, yo no tengo nada que decir porque por mucho que usted Igual. no le diga, para usted en su concepto en su cabeza, usted no cree en Dios. Ey, Y eso Trevo, nadie pero lo va tú a estás cambiar. seguro de que no ¿Usted crees o cree tú que dudas? lo diga todo? Son personas que en realidad como que son, no tienen, no sé, para mí serían como mi persona. Trevo, Que ¿tú no estás dan seguro de que no lógica, crees Si o usted no tú quiere dudas? compartir porque no cree en Dios, pues ya es su problema, pero si uno no quiere decir, tampoco lo van a obligar. Yo creo en Dios porque por todo lo que pasa en mi vida, ha sido mi apoyo, ha sido mi refugio y sí lo he sentido y sí lo veo como mi mejor amigo, como mi padre, como lo mejor que tengo. O sea, si yo tengo que dejar a todo el mundo por Dios, lo hago. Es, Así de simple. esa ti no significa que porque usted no crea, no significa que no existe. Exacto. Exacto. Uy, Trevo, La está fe, escuchándonos. la fe queda de parte de cada quien. O sea, si cree que es real, que lo crea. Si hay gente que cree en, o sea, en miles de cosas, en que tiene un amuleto de la suerte y creen que eso le da suerte, tienen diferentes cosas. ¿Por qué va a ser ahora diferente a que nosotros creamos que Dios existe y que Dios es real? Hay gente que cree que su Dios es el Ahora dinero, que puedo su decir Dios es otra otra cosa. cosa. ¿Qué? A ver, pongámoslo en comparación. Ajá. Hace miles de años, la mitología egipcia duró 7000 años en pie y murió gente creyendo que sus dioses existían y que su mundo existía. Ahora en día Ujú. sabemos que eso no es real y aún así esa creencia sigue en pie. Ahora mismo. Y esta religión Pero que una que cosa, llamamos católica, cristiana, evangélica, que es prácticamente la misma de los judíos, o sea, lo mismo, No es lo mismo, pero bueno. apenas lleva 4000 años en pie, apenas lleva 4000 años en pie. O ¿Quién no me sea, ya afirma va, que ya en un va. futuro, Vamos, que en un ahora futuro va yo a lo haber voy, otra religión u ahora otras creencias? ¿La lo va a clase de ver, la profe o de lo va a Trevo? ver, lo va a ver. Van a haber otras creencias, ya existen otras creencias, solamente que cada quien decide en qué creer. claro, Ahora, si a final de cuentas resulta que Dios sí es real y que todo lo que nosotros creíamos y decíamos es real, ahí es donde todos nos vamos a ver las caras y vamos a decir, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué vas a decir? Y si no llega a ser así, entonces no perdemos nada con creer. Los egipcios creían que tenían que llevarse oro y miles de cosas para el más allá, porque exacto. si no, no iban a No pasar el vivían. umbral de la muerte, que yo no sé qué, que yo no sé qué más. Ellos se murieron, ellos saben si eso es real o no. Y no Nosotros no llevaron hemos nada. muerto, nosotros no hemos muerto para decir si Claro. eso es verdad o no. Así que Solamente después, si Dios no existiera, no hubiera personas que dijeran que no existen. Porque para Dios siempre hay una contrariedad. Solamente digo eso. sinceramente, Es verdad. cada quien cree lo que hay que creer No, y yo cuando le quiero todos nos hacer una muramos, pregunta a Johan. Sí. Johan, si tú dices que Dios no existen, entonces ¿por qué existen los fenómenos sobrenaturales? A ver, o sea, si Dios no existe, ¿por qué Exactamente. existen los fenómenos sobrenaturales? Y se ha comprobado. Así es. Entonces, o sea, no tienen lógica lo que dices. O sea, se respeta tu opinión, pero dime por qué. O sea, O sea, si Dios no creen en existe, Dios, ¿por qué porque a existen los veces fenómenos? una oración o algo. No se le puede dar lógica a alguna Melissa, cosa. las coincidencias Cosas que la existen, o ciencia sea, no las puede explicar. coincidencias existen y puede pasar muchas cosas. Tal vez las cosas no son como tú ves que son,
y pues te puedes confundir en un momento Pero es que determinado. Eso mismo lo estamos Hay viendo un con ejemplo. Revolución. Me encanta que son solito cosas que la ciencia no puede se explicar. corrigió. Miren, hay un ejemplo muy claro y creo que todos hemos visto, llegado a ver ese video o nos hemos topado con ese video, no sé, donde un chamo va a una barbería y entonces el barbero le dice que Dios no existe. Y entonces el chamo le dice que porque cree que no existe y él dice porque hay mucha maldad en el mundo, porque hay muchas muertes, porque hay mucho tal. El chamo termina de peluquearlo, como ustedes le digan, y entonces sale y ve a un vagabundo lleno de, o sea, un mechón de Pero pelo, no tal. existe porque hay demasiada gente con mucho pelo y nadie lo peluquea. Exacto. Y y entonces el barbero dice, si no vienen a mí, no sabrán que yo existo. Entonces, si no decidimos en tener una relación con Dios y a saber lo que es y lo que nos hace sentir y cómo es realmente, no vamos a saber si existe. Muchos se enamoran y ni siquiera saben por qué lo hacen. Pero Ajá. cuando tienen razones porque conocen a la persona, todo Se dan cambia. cuenta. La fe. Mi pequeño aporte. Me encantó. Yo todavía no sé Bueno, quién yo está tengo mis miles de razones por las cuales no creer. O sea, yo tengo mis miles o sea, tengo Y bastantes ya, pues si tiene sus preguntas razones, y bastantes dudas. ya no lo vamos a obligar a decir cuáles son sus razones, ya, es su opinión, se queda con Pero el ya va. todos. Ya. Pero yo tengo una duda, por lo menos que diga una sola razón. Una. Bueno, ya diga una. Ya he dicho varias. Diga Bueno, una. te voy a decir una, la cual yo ya te la había dicho. Bueno, No, Porque no una quieres que no me hayas decir- dicho. Escúchame. Una que no me hayas Porque dicho. Una es que no me la más hayas dicho. firme, es la más firme. La voy a decir porque es la más Ok. firme. O sea que estás reconociendo que las otras no tienen. No, base. es que las otras Exacto. como, o sea, las otras como no, todo no está tan claro, entonces no tiene mucho sentido. Y entonces, Entonces, porque dice que son sí. razones. Ajá. Exacto, Bueno, si no tienen. la pregunta Dale, es, pues, Joana. la pregunta es, escúcheme por Ay, favor. Dios mío. Antes de Cristo habían unas escrituras que se llaman Antiguo Testamento. Esas escrituras describen a un Dios totalmente distinto al que Cristo describía. Ok, alto ahí, por la qué. respondo. Dígame La por respondo. qué. ¿Hay La dos respondo. dioses o el La Dios es respondo. bipolar? La Bueno, voy a respóndame. responder. Ni Dios es bipolar, ni hay dos dioses. La historia se basa en antes de Cristo y después de Cristo. después ¿Qué de quiere Cristo. decir esto? Después del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por medio de amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseñan? Que Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo, no más que convertido. Obvio. Es el mismo ayer, hoy, siempre. No es bipolar, solamente que muestra una etapa en la que quería hacer justicia y otra en la que es más misericordioso. Así de sencillo. Claro, ¿Puedo decir algo? así es. Claro. Sí, diga. Claro. Si Dios no existiera, entonces, ¿quién se habrá sacrificado por nosotros? ¿Y nosotros dónde estuvimos ahora? Pero sabemos Si que no eso existiera es la real. pregunta del millón. Sí. Espérense, la pregunta del millón. Si no existiera, Ajá. el mundo existiera, No, ya está comprobado. si Ya va. existieran las cosas La historia- materiales, nada. La historia se divide en antes de Charles Darwin y después de su teoría de la evolución. Ey, pero, la historia- pero Trejo, sí la- está comprobado O que sea, hay hubo cosas un que son tan ilógicas, pero en la vida, o sea, nadie sabe, en la vida son tan lógicas, solamente la vida será lo que aunque tú no Ajá. después de su sentido matemático. Yo voy a dar un consejo Cualquiera. y una cosa. A Dios no hay que buscarle ni razón ni lógica, porque sus planes son Es la verdad. perfectos. Y aunque nuestra razón sea 2 más 2 es igual a 4, para Dios 2 más 2 puede ser igual a 1563. Exacto. el humor. Así que no hay que buscarle, o sea, no hay que buscarle lógica a lo que ¿Y él por qué hace, cómo humor? lo hace, ni cómo obra. Bueno, él no cree lo que, pues, a él él pensaba. Entonces él- te ya, estás dejen de contradiciendo. decir Ve, me estás diciendo, tiene sus Eliani, razones que no cree. escúchame. Ya va, Me a lo estás que me diciendo- refiero. me estás diciendo no, que yo Dios- no estoy diciendo que no sé, Dios sea o sea, bipolar. No, Ya no, va. escúchame, no es eso. Que Dios Ah. no hay que encontrarle lógica, pero hace rato me dijiste que Dios era lógica. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, en hace ningún rato momento. cuando vimos el Cuando video, yo dije que Dios era lógico. cuando vimos el video que el Señor dijo que es más lógico, o sea, creer en Dios, dime, a ver, dime No, qué él pasó allí. dijo Pero es que una que cosa es hasta creer por y la lógica, otra o sea, cosa es lo que él él lo hace. hizo
como en una manera como que o sea, Diferente. para sacar algo de la manga, dijo, hasta por Exacto. lógica hay Como que se creer en dice, entre Dios. comillas, palabras sabias. Exacto, hasta por lógica hay que creer en ¿por Dios. qué, Él por no qué por dijo, ya lógica va, vamos a creer en creer en algo que no Dios, tiene lógica? ya va. Ajá. Ay, no. Por eso, a eso me refiero. Él tiene ¿Estás apagado viendo? el micrófono y él lo hablando Mire, solo. Ay, No, Sí, o déjela sea, hablar un ratico para ver, o sea, qué quiere decir. o sea, es así como lo acaba de decir, así como lo acabas de decir, así exactamente es. Hay que tener, o sea, hay que creer lógicamente en algo que no tiene lógica. Así es. O sea, es así. Y Bueno, por más loco que te chicos, parezca, muy así es. buena la discusión de ustedes, pero vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Nosotros habíamos quedado en la clase anterior donde hablábamos de corriente continua y corriente alterna, donde reconocemos que la corriente alterna es la corriente que encontramos en todas las eléctricos, saben las empresas nos venden ese servicio y los instalan en nuestras casas. Sus voltajes oscilan entre 110, 220 en lo adelante. Ya cuando nosotros tenemos un voltaje menor, es corriente alterna, no, corriente continua. Pero esa corriente continua se diferencia de la corriente alterna porque gráficamente se los voy a representar, porque la teoría prácticamente el profesor de electricidad les va a hacer la demostración. Entonces, yo les doy un breve ejemplo. No le escucho nada, la escucho entrecortada. Es corriente alterna. Si ustedes observan, les digo Profe, que se le escucha oscila. mal, profe. ¿Sí me escuchan? Profe, se le escucha entre... profe, yo sí le escucho, disculpe. Iba a decir entonces mi internet o el internet. No se escucha cortado. Bueno, los de corriente alterna, ella va positivo, negativo. Ustedes saben que está en el eje de las X y el eje Y. Entonces, en la parte de las X está todo lo que es negativo. También está la parte inferior negativo y hacia arriba está XY positivo. Entonces, a medida que la corriente oscila entre positivo y negativo, una onda que desde el inicio hasta el final va a estar en ondas. Esa es la representación gráfica de mirar la corriente alterna. Ella va a estar en oscilación, o sea, nunca va a estar fija, nunca va a estar en un punto fijo como está la corriente continua. Entonces miren la oscilación de la que les hablo. Estamos en punto cero, parte, si ven en el lado positivo de la Y, sube en relación a la X, positivo, y luego disminuye y va haciendo la misma onda en el lado negativo, pero siempre está en una oscilación. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente continua es muy distinta, porque la corriente continua, voy a ver si ven la corriente continua siempre va a estar en un mismo nivel. Ella no va a estar subiendo ni bajando, siempre va a ser estática, o sea, siempre va a ser estándar. Su corriente siempre va a ser estándar. ¿Dónde encontramos nosotros la corriente continua? En la batería, sean las de los computadores, sean las de los celulares, sean las baterías que tienen los relojes, en una fuente de poder de un computador, la corriente que sale es la corriente continua. ¿Cuáles son los voltajes que salen de la corriente continua? En forma continua. El máximo voltaje que bota la corriente en la fuente de poder hacia la parte interna de un computador son
más 12 voltios, porque ella aparece el más 12 menos 12. Esa es una práctica que nosotros debemos hacer aquí. Vamos a hacer un laboratorio mientras vamos a la parte física, lo vamos a hacer aquí virtual, vamos a hacer un laboratorio virtual, así como yo les estoy mostrando estas ondas. Es un laboratorio que les estoy mostrando virtual para que ustedes tengan en cuenta cómo se hace esta onda. De esa misma forma le voy a hacer para lo que tiene que ver con corriente continua. Aquí estoy tratando de dar un brochazo muy generalizado. Como les decía que el profesor Horacio, él previamente llegará a estos puntos de una forma más profunda. De igual forma, ustedes cuando ya se encuentren con él van a tener este conocimiento previo, pero a mí me corresponde, sea que den electrónica o electricidad o no, dar esta información, puesto que en la parte del computador se presentan dos clases de corriente, la alterna, que es la que ingresa, y la continua, que es la que permanece y es la que se distribuye en todo el computador. No sé si me entendieron o me hice entender o no. Algo así, profe. Cuando usted conecta el cable de poder del computador a la corriente, al tomacorriente, esa corriente que va a ingresar va a ser una corriente alterna. Esa es la corriente alterna. ¿Qué hace la fuente de poder? Ella toma esa corriente alterna, internamente hace un proceso de transformación, donde transforma, rectifica, a través de unos diodos filtra, y al hacer, miren, de 110, lo que reduce esa corriente es a lo máximo que la llega a reducir es a 12 voltios. Si ustedes toman un celular, ustedes saben que ese celular lo conectan a la corriente alterna, que es en los tomas, pero toda esa corriente no llega a su celular. De esos teléfonos que los cargaban con baterías tradicionales, con cargadores, ¿cómo le decían a esos cargadores? Eran unos cargadores que cargaban directamente la batería. La pila de forma directa. ¿Cómo me dicen? Profe, esos no eran los que se utilizaban Esos cuando cargapilas. salió Ajá, el esos que alumbraban, unos que Blackberry. alumbraban. Ajá. Sí. Esos cargadores sí cargarían, pero al tiempo convertían la pila en efectuosa. Aún, no sé si ustedes han escuchado a más de una persona que dice que cuando no se carga el celular con el cargador apropiado, lo que hace es que el celular inicia a fallar de tal forma que se descarga muy rápidamente, aunque el celular a veces se descarga porque tenemos aplicaciones que consumen mucha energía, o sea, consume mucha batería, que es lo mismo. Pero el 99% de los daños ocasionados a las baterías de los celulares es por el mal uso, cuando va la corriente alterna. Entonces, el ejemplo que yo quería resaltar con ustedes de la transformación de corriente alterna es que con esos cargapilas que ustedes dicen, los conectábamos y lo colocamos a cargar, ellos filtraban la información, filtraban la energía para que llegara y lo cargaran, pero de una forma brusca, no era tan filtrada como los cargadores que ya vienen adaptados, ya vienen con su sistema de utilidad para transformar esa corriente y que llegue una corriente pura, una corriente lógica, la corriente que requiere el equipo, que requiere el celular. Entonces, al recibir el celular, la corriente adecuada, no dificultad. Casi todos los cargadores, sea de tablet, sea de celular o sea de portátil, traen
en su cabeza o una parte del cable, algo como si fuera un motor, ¿sí o no? Adicional. No viene en directo así como cuando el cable de la nevera o el cable de la licuadora o el cable de estufa que es directamente meta la corriente. ¿Por qué hay una diferencia ahí? Porque en forma cuadrada, ustedes ven que hay unos que son más pequeños. Esa es la fuente de recibe envía para poderla pasar al computador. ¿Sí me hago entender? No sé si me entendieron ese punto. No sé si la entiendo. ¿Alguna duda? ¿Entender o no? Don Luis Ardes, le cogí tarde, don Luis. Soy yo, todo se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. ¿Será que no me entrecortado? Se escucha entrecortado. No Sí, entendí. profe, escucha entrecortado. No, dejé de entender desde que habló de la nevera. Sí, profe. Profe, yo Igual. se la entendí hasta el cargador. También Yo el le dije hasta el cargador. ¿No me escucharon bien? Se le No, escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, profe, se escucha todo. Sí, profe. Entonces la internet la que está en la internet. Les decía, Sí, bro. ahí me voy a mi celular para ver qué tal está la actividad. Voy a hacerlo desde mi celular para ver qué tal me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, mucho mejor. Profe, Muchísimo mejor. Ok. Sí ven que a veces hay problema de... Se retorna la voz, ¿no es cierto? Sí, señora, se escucha con doble eco y entrecortado. ¿Allí? Sí, señora, se escuchaba. Digo. ¿Todavía me siguen escuchando con retorno? No, profe, ahí está No, escuchando. profe, ahora sí está bien. Ok, bueno. Yo, ¿qué es lo que les quería explicar? Vamos a tomarnos 5 minutos de las clases de los otros compañeros. De la corriente alterna, en cuanto a la corriente alterna, ella se presenta de tal forma, en forma de onda. Si ustedes miran un tester, en el tester para hacer una medición de corriente alterna, aparece una silueta de una ondita. ¿Por qué? Porque esa es la representación de la corriente alterna. Ella oscila, yo les hablaba de las X y de las Y, que están las positivas y los negativos. Si ustedes ven en la parte de arriba, sabemos que esa es la parte positiva, en la parte de abajo están las negativas. Y cuando ella toma la posición, ella siempre va a estar en una posición, en una sola posición. Ella nunca va a estar en una sola posición, disculpen. Ella siempre va a estar oscilando, o sea, va a ser variante, va a estar oscilando entre arriba, entre lo positivo y lo negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. O sea que va a haber una oscilación, o sea, un movimiento, como ven en la imagen allí que la pueden apreciar. Ella siempre va a estar haciendo ese movimiento. No sé si ustedes lo pueden apreciar. En cuanto a la corriente continua, les presento esta gráfica.
siempre va a estar lineal, de forma lineal. O sea, la corriente continua no va a tener como un retorno. La alterna sí. Aquí ella va a estar en una misma posición, va a ser lineal, como aparece la línea. Donde yo les daba unos ejemplos que la corriente continua frente a la corriente alterna, mirando la parte puntual del computador, en el computador vamos a tener dos factores, la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna ingresa al computador a través del cable de poder. Se conecta en el toma, llega a la fuente de poder. La fuente de poder hace una transformación, un filtro y después purifica de tal forma que hace una transformación dejando pasar por sus cableados un punto de corriente que no es mayor a 12 voltios. No es mayor a 12 voltios. ¿Por qué? Porque la parte interna del computador, como es el procesador, la fuente, tarjeta madre, disco duro, al recibir más corriente de la que están programados, entra a corto o entra de una vez a dañarse. Por lo tanto, ese proceso de convertir corriente alterna a corriente continua se hace de un trabajo muy minucioso, lo hace la fuente de poder, que eso es lo que yo les decía que lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer un laboratorio. Cuando estemos en la presencialidad, el laboratorio va a ser mucho más... Profe, ¿le podría hacer una preguntita? Ajá. Profe, ¿usted cree que este año volvamos a alternancia? ¿Entremos a alternancia en el colegio? Si yo le digo sí o le digo no, es mentira. Todo se debe a cómo continuar el a cómo pinten la situación las autoridades competentes. Estoy escuchando que están buscando firmar un decreto donde obliguen a todo mundo a ir a la presencialidad. Entonces, como puede que ese decreto sea real, puede ser que no. No puedo asegurar nada porque es como ir a supuesto o entrar a suponer, y uno no puede ponerse a jugar con esa parte, a ir a supuestos. Bueno, profe, voy a intentar responder una pregunta que algunos tal vez o quizás se la está haciendo, y pues si no la respondo bien, me hace favor y me corrige. Tal vez se están preguntando que por qué no utilizamos corriente continua directamente desde el punto donde se genera. Lo que pasa es que la corriente alterna tiende a ser un poco más veloz, o sea, un poco más rápida y un poco más fácil de guiar. Yo no escuché que hicieran esa pregunta, o estaba con el problema de conectividad. No, profe, nomás yo me la hice y yo me la respondí. Ah, ya. Ya, gracias por su participación. Bueno, entonces, cuando hablamos de la corriente alterna y la corriente continua, la podemos observar en el computador de esa manera. Nosotros miramos que en el celular, en los celulares, en las tablets, en los portátiles, también está la corriente alterna y continua. Nosotros conectamos un celular en la corriente alterna, pero ella hace una transformación para poder llegar de forma continua, porque ustedes saben que a los celulares les debe llegar, por lo general, si usted mira el voltaje es de 3.5, algunos tienen 3.7, y ahí es donde nosotros decimos que todo, y ustedes observan que cada fabricante tiene su estilo de cableado, ¿no? Que no todo celular, todo cargador le sirve a todo celular. Por lo menos yo tengo un iPhone y el cargador de mi iPhone no le sirve a mi tablet o no le sirve al teléfono Android, porque su estructura es totalmente distinta.
que se aconseja de que cuando la gente carga los celulares con esos cargadores que no son propios del celular, cargan, pero luego van a estar defectuosos, que en un momento dado se le descarga el celular porque la pila ya empieza a fallar, que no le dura mucho la carga, entonces en ocasiones sí puede ser, y no digo que no, es un 99% que puede ser por el mal uso de carga, o que lo dejan cargando todo el día, o toda la noche. Hay unos que están hechos como quien dice que son resistentes, hay otros que son muy débiles, que no aguantan ese trote. Entonces, eso varía mucho. Veo que don Luis salió, ya no está. Sé que nos cogimos 6 minutos. Aquí estoy. Buenas tardes, profe. Está Sandra, la esposa. Hola, Sandra, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, Sandra. Ay, me alegra escucharla, profe. Ay, gracias, lo mismo. Sandra, la clase ya se terminaba a las 2:30, sin eso yo estoy tomándome 6 minutos del grado 11 para complementar un tema que tenemos en este momento. Si no es que teníamos una discusión bastante larga y los dejé que siguieran en la discusión, entonces es por eso que estamos como, entre comillas, atrasados con la clase. Pero del punto clave de la clase es identificar dónde se encuentra la corriente continua y dónde se encuentra la corriente alterna, especialmente en los computadores o en una tablet o en un celular. Ya sabemos que ellos reciben una corriente continua. En un reloj, en mi reloj tiene una batería, por lo tanto tiene corriente continua. En las tablets o en los aparatos, en un carro eléctrico, corriente continua, en todas esos aparatos electrónicos que observamos que no hay que tenerlos conectados siempre a la corriente alterna, por lo general tienen corriente continua. Y la referencia donde está recibiendo la carga también me lo dice, si es alterna o si es continua, para que no vayan a decir, ay, pero entonces ¿cómo me di cuenta si es alterna o si es continua? Usted mira un ventilador y automáticamente donde están los voltajes, ahí se da cuenta si es alterna o es continua. Si no es que hay aparatos, por lo general, que siempre requieren de las dos, la alterna y la continua. El computador de mesa requiere corriente alterna permanentemente, pero su transformación llega a ser continua. El portátil, como tiene una batería internamente que sostiene la carga, sí necesita las dos, pero mientras la batería esté cargada o esté buena, por lo menos en mi caso, yo si se va la energía, nos quedamos por fuera porque la batería de mi computador no la he comprado, se me dañó y estoy directamente con el computador, está directo. Entonces no sé si me han entendido o no. Pero una pregunta que no entendí muy bien lo del cargador. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo tengo un teléfono Samsung, ¿no? Este es el cargador que es su cargador original. Y si el cargador original se daña y compro uno de los que venden así en los carritos que está bien Samsung, ¿el teléfono sufre el daño o sigue estando normal? El teléfono no es que sufra daño dependiendo del cargador que ustedes coloquen en un momento. Gracias. No es para que no me dicen de o sea, la pila, o sea, la batería, si se carga muy rápido, si está normal o el teléfono carga muy lento. Pues nunca va a cargar igual que con el cargador original.
siempre carga, si no es original va a cargar un poco más. El cargador original está hecho para poder dar los, ¿cómo es que se llama eso? Los miliamperios, creo que es que necesita el teléfono. Esos cargadores que venden por ahí son cargadores genéricos, o sea que no va a cargar tu teléfono en el mismo tiempo que lo hacía con con el cargador original y tampoco te va a durar mucho ¿Aló? carga porque son... Bueno, ¿Sí me aunque mi escucha? mamá, sí, pero aunque, o sea, estoy preguntando ¿Aló? por qué. Aló, profe. ¿Se fueron? Profe, ¿sí se escucha? Sí, bueno, estoy preguntando porque yo tenía hasta un teléfono y el cargador, no sé qué marca era, no sé, pero yo lo puse y carga la pila demasiado rápido, más rápido de lo normal que carga con el cargador original de él. Eso suele suceder, pero con el tiempo la pila sufrirá daños. Se desgasta. Como la carga no es la apropiada, la que él necesita. Imagínese, usted misma lo está diciendo, carga demasiado rápido. Él con el tiempo va a tener sus consecuencias. Eso pasa como con se todo. desgasta, el teléfono empieza a lentizarse y a dañarse en muchos puntos. Bueno, pues por eso estaba preguntando para que me resolvieran esa duda, porque estaba ahí, porque algunos cargan muy rápido, son muy lentos, algunos sí cargan lo normal. Sí, pero mire que los cargadores, lo que pasa es que ese cargador no fue hecho para su teléfono. Entonces, por lo tanto, la transformación, porque todos ellos traen un cabezal grande, que ahí es donde viene el transformador o viene la fuente de poder que hace la transformación de corriente alterna a corriente continua. Entonces, como no es al adecuado, él hace su transformación, pero no la hace con ese filtro que la hacía el original. Y por lo tanto llegará a tener un daño a futuro. Profe. Bueno, chicos, cuénteme. Es justable que del computador directo, me parece a los contadores que cuando le cortan la energía, la gente coge y golpe y se pega. Y eso a veces cuando hay más de 3 bombillos prendidos, eso la energía empieza como a quererse y vuelve con más voltio. Cuando ustedes ven un bombillo internamente, esos bombillos que tienen como un alambrecito interno, ustedes no alcanzan a ver que él está encendido y se le ve como oscila como que sube y baja. ¿No lo ven? Los que han tenido la oportunidad de ver esos bombillos, hoy en día ya no se usan, pero esos bombillos tradicionales, los antiguos. ¿Alguien ha tenido oportunidad de verlo, de observarlo? Si alguien tiene la oportunidad de ver un bombillo de esos, ustedes ahí se darán cuenta que la corriente alterna se visualiza de esa forma. Y él hace una representación precisa de cómo se ve la corriente alterna cuando él está encendido, ¿no? El subir y bajar los voltajes es que la corriente alterna, como vuelvo y les digo, no es fija, no es pura, pero hay unas casas que tienen problema de corriente y aquí en Buenaventura la corriente que ofrece, o sea, la empresa, la ETSA, no es una buena corriente, o sea, no tiene unos buenos transformadores, o no está muy bien organizada el tema de la corriente, porque a pesar de que sea alterna, también debe tener una regulación para que el voltaje que llegue a las casas sea el preciso. Debe de llegar más de 115, llegan 120, 130, entonces eso da el problema que a veces sube, otras veces baja. Usted está así en la casa y de repente usted ve que el bombillo se coloca como tenuo y otras veces se brilla porque sube demasiado. Y ahí es donde esos son picos. Y esos picos son los que ocasionan que hayan daños internos en los hogares, en los electrodomésticos.
No sé si me entendieron. Este tema es bastante complejo y larguito, que no se termina en una sola clase. Porque en la presencialidad yo por lo menos lo extendía bastante porque daba muchos en cuanto a la parte eléctrica interna de las casas. Ajá, cuéntame. ¿Puedo dar un consejo de la parte de mantenimiento de una CPU? O sea, un consejo de algo que me pasó. O sea, es que la primera vez que yo hice mantenimiento a mi PC, yo no tuve en cuenta la corriente que la PC deja contraída. Entonces yo toqué directamente la PC con mis manos sin antes sacar esa corriente. Y pues me pasó un corrientazo, o sea, lo normal, y estaba desconectada. Aconsejo que antes de manipular una PC, toquen con algo de hierro o algo de metal la fuente de poder, ya que así descarga toda esa electricidad que queda guardada. Eso se llama magnetizarse. Eso es magnetizarse. Eso lo vamos a ver más adelante, que cuando veamos, no es muy adelante, es quizás entre 2 o 3 clases, donde vamos a ver todas las herramientas que se requieren para hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, donde está la manilla estática, donde están los testers. Entonces, frente a eso, el computador siempre queda en carga. En la parte electrónica siempre es así, quedan cargas. Y nosotros, como somos portadores de corriente, nosotros también tenemos una estática, nosotros tenemos corriente. ¿Usted no les ha pasado cuando se chocan con otra persona, el codo, que les pasa como corriente? No, o contra algo también. Sí, o cojan una bomba. O en la pantalla del computador, del televisor. A veces en algo de aluminio. En el colegio solía de que la puerta de la sala de cómputo, como es de hierro, por lo general casi siempre le pasaba corriente a las personas. Esa es la estática. Mucha carga. Bueno, chicos, me estoy elevando demasiado. ¿Ves? Ya llevo 27 minutos que me le he cogido 17 minutos al otro grupo. Que tengan feliz tarde, Dios los bendiga. Seguimos hablando. Les voy a compartir luego un video para... si me permiten, yo les comparto el video, no sé si lo comparto hoy o cualquier día, para dar mi intervención frente a la parte de la discusión que tenemos. Esa discusión no termina hoy, esa discusión y no es discusión, es un concepto de pensamientos distintos, y nosotros no debemos de atacar a las personas, solamente a los pensamientos, y cada quien tiene la libertad de decir, opinar o pensar lo que quiere. Entonces, por eso Dios nos dejó a libre albedrío. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Cada quien toma la decisión. Eso no es que yo voy a decirle a usted piense de esta forma o piense de la otra. ¿Y si está claro? Esa es otra cosa del libre albedrío que también necesito debatir. Bueno, luego más adelante vamos a ir metiéndole punticos. Que Dios los bendiga. Feliz resto de tarde. No, Chao, igualmente, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, se cuida.